Bien, queridos hermanos, estamos una vez más en esta oportunidad para comenzar este estudio que es relacionado con los atributos de Dios. Esta ocasión que en realidad es parte de nuestra escuela dominical y se trasladó por motivos de la cuarentena a lo que es el día martes. De esta manera vamos a poder tener palabra día martes, jueves, domingo, otros incluso el día sábado, así que de esa manera podemos estar alimentándonos toda la semana y es un buen proceso de estudio. Vamos a tener entonces en esta serie de estudios acerca de los atributos de Dios, cada semana, cada día martes, un atributo nuevo para poder estudiar, para poder ver. Y esta semana en particular vamos a estar viendo una introducción a los atributos de Dios. Vamos a estar viendo los atributos de Dios desde una perspectiva general para luego ya comenzar un estudio específico de cada uno de ellos. Le invito a orar ahí donde está. Señor, le damos muchas gracias, Padre, por esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, que realmente es viva, es eficaz, Señor, y nos enseña a cómo conducirnos, Señor. Padre, queremos que tú seas exaltado en este momento a través del estudio de tu palabra, Señor, a través del estudio de tu persona misma, Señor. Haznos, Señor, valorarte como tú eres en realidad, como tú te has dado a conocer, Señor. Y confiamos, Señor, en que este estudio va a ser de edificación, de provecho, Señor. Dirige mis palabras, Señor, y mis pensamientos hacia el conocimiento tuyo. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como pueden apreciar en la proyección, introducción a los atributos de Dios, conociendo los aspectos generales de su carácter. Y tenemos ahí una cita de Éxodo: Jehová reinará eternamente y para siempre. Si yo le hago una pregunta acerca de los atributos de Dios, probablemente usted ya tenga un bagaje, ¿no? Y hay un entendimiento de lo que son los atributos de Dios. Por lo tanto, vamos a ir resolviendo este pequeño estudio de la introducción de los atributos de Dios de una manera de preguntas. Vamos a ir haciéndonos preguntas al respecto y las vamos a ir respondiendo una a una de la siguiente manera. Y para comenzar me gustaría preguntar ¿por qué es importante aprender de los atributos de Dios? ¿Por qué es importante aprender de este tema? Y es la primera pregunta que nos vamos a realizar, el por qué es importante este asunto. Y me gustaría responderlo de la siguiente manera. Si puede ver la imagen, ahí una mamá con su hijo. Naturalmente, ese niño va a alcanzar cierta edad en su vida y va a querer quizás agradar a su madre en sus diferentes áreas de la vida. Y este niño probablemente en algún momento va a escribirle un poema, una canción a su mamá. Y podemos decir, por ejemplo, que el niño diga lo siguiente: mamá, me encanta tu pelo rubio, me encanta también tu tez sumamente blanca, y me encanta cómo eres de cariñosa conmigo. Pero sin embargo, si podemos observar a la mamá de la foto, no tiene precisamente el pelo rubio, tampoco tiene la tez totalmente blanca, y quizás ella ni siquiera es cariñosa con su hijo. Entonces aquí quiero llegar con esto, que el niño está queriendo agradar a su madre, el niño está queriendo favorecer a su madre, pero como no la conoce lo suficiente, como no sabe cómo es ella llega y le dice: está muy bonita tu canción y tu poema, pero así no soy yo, esa no soy yo, la de esa canción no soy yo. Por lo tanto, ¿por qué es importante aprender de los atributos de Dios? Porque para que podamos agradar a Dios necesitamos en primer lugar conocerlo, tal como Él es, como Él se ha dado a conocer.
O si no, nos vamos a conducir por patrones que Dios nunca estableció, nos vamos a estar haciendo una idea incorrecta del Señor, y vamos a quizás estar cantando alabanzas a Él también, y Él va a estar diciendo, bueno, pero muy bonita la canción, pero ese no soy yo. Por lo tanto, para que nosotros podamos agradar al Señor de manera correcta, para que Él se sienta realmente agradado con nuestra conducta y con nuestra vida, en primer lugar es totalmente necesario poder conocer quién es Él, cómo Él piensa, cómo es su carácter, cómo es su personalidad. Recordemos eso, que Dios es una persona, Dios es un ser personal. Dios posee intelecto, voluntad, emociones. Por lo tanto, eso es importante a la hora de entender los atributos, porque los atributos de Dios responden el cómo es Él, cómo es su carácter, cómo Él se relaciona consigo mismo y con su creación. Por lo tanto, ya respondimos el por qué es importante estudiar los atributos de Dios. En segundo lugar, podemos preguntarnos ahora, ¿qué son exactamente los atributos de Dios? ¿Qué son los atributos de Dios? Y tenemos que ser bien claros en este aspecto porque tal como otros conceptos que estudiamos normalmente, la palabra atributo como tal no aparece en las Escrituras. Nunca vamos a encontrar una definición propia de los atributos en la Biblia, así literal, y que podamos extraer y usar para entendimiento pleno en este momento. Sin embargo, sí tenemos una enorme cantidad de revelación al respecto y podemos entre todas juntarlas y armar una especie de compendio y hacer una síntesis de todo eso y armar y elaborar algunas frases para poder comprenderlo. Esto es un caso similar como lo que ocurre con la Trinidad, por ejemplo, que tampoco es una palabra que aparece en la Biblia, pero también es una teología, una doctrina que armamos en base a lo que vemos en la Biblia y desprendemos, hacemos exégesis y armamos las ideas. Por lo tanto, ¿qué son los atributos de Dios? Esto es lo que les mencionaba. Esta palabra no es mencionada en la Biblia, pero sí se nos provee, en las Escrituras abundantes enseñanzas a través de la revelación. Por lo tanto, algunas definiciones que algunos teólogos importantes han presentado y que decidí escoger estas que me parecieron bastante apropiadas y sencillas. Por ejemplo, el doctor Charles Ryrie escribe en su libro de Teología Sistemática, son cualidades inherentes al sujeto. Ellos, los atributos, identifican, distinguen o analizan al sujeto. Esa es la idea. Son cualidades propias de una persona, de un sujeto, que identifican, distinguen o analizan a alguien. El pastor John MacArthur, en su libro también de Teología Sistemática, lo pone de la siguiente manera: los atributos de Dios son perfecciones, los atributos de Dios o perfecciones son sus características, los diferentes aspectos de su esencia o naturaleza. Es decir, de manera intercambiable, el pastor John MacArthur pone los atributos como con las perfecciones, es decir, cualquier persona puede tener atributos de algo, pero en el caso de Dios son perfectos, esa es la idea, por eso son perfecciones de Dios. Estos son sus características. ¿Y qué es una característica? Es algo que define el carácter, obviamente, por lo tanto es una idea del carácter, es una apreciación del carácter, lo que finalmente define a una persona. Los diferentes aspectos de su esencia o naturaleza. En resumidas cuentas, lo que está diciendo el pastor John MacArthur aquí es, por ejemplo, si tú quieres identificar a alguien de manera sencilla, a una persona de tus amigos, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, él es enojón, él es simpático, él es tierno, él es cariñoso, y puedes darle un tópico a diferentes personas, a cada una, y de esa manera poder resumir su carácter, su forma de ser en una expresión. Eso es lo que está diciendo aquí respecto a Dios.
es cómo nosotros podemos llamar a Dios de alguna manera. Eso es. Millard Erickson, el catedrático, expone también que los atributos son las cualidades de Dios que constituyen lo que es, las características mismas de su naturaleza. Comenzamos a hallar un patrón en las diferentes definiciones y que hacen alusión a la característica, ¿cierto? Todas son características. Todos los atributos de Dios apuntan a características de su carácter, definen su carácter. Y me gusta esto porque dice que constituyen lo que Él es. Es decir, Dios es amor, Dios es gracia, Dios es soberano, etc. Y eso nos lleva, queridos hermanos, necesariamente a aclarar algunas ideas erróneas al respecto y poder dar luz en este sentido. Por ejemplo, se tiende a pensar en la imagen de un pastel, ¿no? Como si cada rodaja que yo puedo cortar de una torta, esto es la santidad de Dios, esto es la justicia de Dios, esto es la misericordia, etc. Y Dios es el pastel y cada rodaja es un atributo diferente. Eso no es exactamente los atributos de Dios, como veíamos en la definición anterior. Dios es un todo. Todo el pastel es amor, todo el pastel es justicia, todo el pastel es misericordia, etc. Otra idea errónea es, por ejemplo, el porcentaje de atributos, ¿cierto? Si Dios fuese todo ese gráfico de torta y pudiésemos de alguna manera definir hasta dónde llega su amor, hasta dónde llega su justicia, hasta dónde llega su gracia, y uno puede hacerse sus propias conjeturas y decir, bueno, el amor de Dios es un 58%, la justicia es un 9% del total de Dios, la gracia es un 10%, su bondad es un 23%, pero hermanos, eso es totalmente incorrecto. Esto es incorrecto. Dios, otra vez, y quiero ser bastante enfático en eso, Dios es todo su ser, todo el gráfico es amor, todo es justicia, todo es gracia y todo es todos sus atributos. Dios no está coartado, Dios funciona como una unidad y eso es precisamente porque esta idea está equivocada, sino que Dios es una unidad y esto es importante porque al decir que los atributos de Dios son como un gráfico de torta, estamos ignorando esta doctrina bíblica de la unidad de Dios y que la unidad de Dios nos enseña, en palabras simples, el Dr. McDever nos provee esta definición, dice, Dios es el único ser divino, posee una unidad de carácter total, eso es importantísimo, una unidad de carácter total, su carácter es uno y de ahí hay diferentes manifestaciones, pero no es que Él esté dividido. En otras palabras, todo lo que hace es completamente consistente con todos sus atributos. No hay contradicciones en su carácter. No tiene un lado bueno o un lado malo. Él es todo bueno. No es diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Él es uno en esencia, es indivisible. Esta definición, por lo tanto, es bastante correcta para poder hablar de la unidad de Dios. Dios es uno en su carácter. Otras cosas que podemos agregar al respecto, respondiendo qué son los atributos de Dios, es importante hablar también de la Trinidad en este sentido. Y es que no es que el Padre tenga ciertos atributos que el Hijo no tiene y ciertos atributos que el Hijo tiene, que el Espíritu no los tiene. No funciona así en realidad. Cada persona de la Trinidad posee la totalidad de los atributos divinos. Importantísimo esa frase. Cada persona de la Trinidad posee la totalidad de los atributos divinos. Los tres son Dios, por lo tanto, cada uno posee todos los atributos divinos en su plenitud absoluta, en su perfección absoluta. Por lo tanto, algunos ejemplos, Dios el Padre no es más omnipotente que Dios el Hijo. Los dos son igual de omnipotentes. Dios el Hijo no es más justo que Dios Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo no es más santo que Dios Padre, ¿sí?
Eso es importantísimo. Los tres poseen equilibradamente todos sus atributos de manera excelente, de manera perfecta. Los tres poseen los atributos en su plenitud. Y esto precisamente para quitarnos la idea de algunos círculos herejes propiamente tal, que enseñan que el Espíritu Santo es más importante porque Él sí es santo y los otros no, o que Cristo es más importante. No, los tres están en la misma categoría en ese sentido. ¿Y cómo podemos entender esto realmente? No es muy difícil, querido hermano, no es algo muy complicado, la verdad, entender esta verdad de que toda la Trinidad posee todos los atributos, porque, querido hermano, haga un ejercicio sencillo. Tome el atributo de Dios que usted prefiera, cualquiera, el que quiera. Yo puse aquí al azar estos tres: amor, verdad y eternidad. Y busque pasajes referentes a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y va a encontrar abundantemente referencia para cualquier atributo. En realidad, estos son solamente ejemplos, pero la Biblia está saturada de revelación en este sentido, para que no pongamos a ninguno por encima del otro. Los tres funcionan en perfecta armonía. Que manifiesten diferentes roles al funcionar, eso es otra cosa, pero en su naturaleza, en su esencia, son iguales en ese sentido. Habiendo respondido ya qué son los atributos de Dios, que son características de su esencia, son formas de entender su carácter, ahora podemos preguntarnos cuáles son los atributos de Dios. Si es que existe una lista al respecto de ellos, si es que los podemos encasillar de alguna manera. Y la verdad es, queridos hermanos, que no hay una definición exacta de esta es la cantidad. Algunos teólogos proponen 15, otros 18, otros proponen 25, otros incluso 40. Pero sin embargo, la mayoría concuerda en que en estos 18 que están aquí se puede resumir todo, ¿no? Se puede compactar todo. Y el resto de atributos que estamos como ignorando de alguna manera son apreciaciones o similitudes respecto a algunos que ya están presentados en esta lista. Por ejemplo, si ve en la lista que tenemos aquí, no está la aceidad de Dios, que la aceidad es que Dios es autoexistente, pero se desprende este concepto de la aceidad por la eternidad de Dios, que sí tenemos en esta lista. Y como Dios es eterno, por lo tanto, Él es autoexistente por sí mismo. De esa manera se comprime la doctrina de los atributos de Dios en estos 18, incluso algunos proponen solo 15 atributos, para poder resumir de una manera más cabal. Y esto ya incluso es un poco abrumador, son bastantes atributos. Y si pudiésemos entregar una pequeña definición rápida de cada uno, esto lo vamos a ver a través de las semanas, cada uno de ellos. El amor es la capacidad de Dios de expresar su amor, obviamente, su valor, sus decisiones por su pueblo, por su creación. Que Dios sea amor, que Dios es amor, significa que Dios es el que pone el estándar de lo que es el amor. Dios define el amor correctamente. Y cualquier otra cosa que no se parezca a cómo Dios ama, no es amor, es así de sencillo. Dios es amor, Dios es bondad, es decir, Dios también es la definición de bondad. Todo lo que Él hace es bueno, Dios es bueno inherentemente, moralmente, y sus caminos son buenos. Que a nosotros por nuestro pecado de repente algunas cosas no nos parezcan buenas es otro tema. La eternidad, que Dios siempre ha existido, ¿cierto? Que Dios en realidad no tiene un comienzo, pero tampoco tiene un final, que existe por sí mismo. Su fidelidad, en el sentido de que Él todo lo que dice que va a hacer, lo hace.
Todo lo que ha dicho y todo lo que se ha comprometido lo cumple. Su gracia, ese favor que Él tiene con su creación, que realmente su creación no merece o que nunca pidió, eso es la gracia del Señor. Entregar algo que, que está solamente arraigado con su amor. Eso es la gracia del Señor. Su grandeza, la idea de la grandeza de Dios es que no hay otro como Él, no hay Dios más grande que Él en todo orden de cosas, en tanto capacidad, digamos, espiritual, como en inteligencia, como en perfección, como en santidad, como en conocimiento, etc. Dios es el ser más grande que existe. Esa es la idea de la grandeza de Dios. Su inmutabilidad, la inmutabilidad de Dios, es decir, que Dios no está sujeto a cambios, Dios no experimenta cambios, Dios no crece ni tampoco se encoge, Dios no conoce cosas nuevas porque Él ya lo sabe todo. Dios no muta, esa es la idea de la inmutabilidad de Dios. Él siempre ha sido el mismo y siempre va a ser el mismo. Su justicia, que Dios tiene los parámetros correctos para impartir justicia. Dios es el único que puede realmente traer justicia correcta y la justicia de Dios es eficaz en ese sentido. ¿Qué otra alusión podemos hacer de la justicia de Dios? Que Él imparte castigo cuando hay que impartirlo y cuando no. Su misericordia también es este acto de bondad de Dios, de alguna manera, en el cual Él no castiga cuando debería hacerlo solamente por amor. Y no es que no castigue cuando debería, sino que Él prolonga su misericordia. Él, por amor, no siempre nos castiga como nosotros mereceríamos. Ahí entramos también en la categoría de los omni, ¿cierto? Los tres omni. Algo que es omni es todo, ¿cierto? Que Dios es todo poder, que Dios es todo, que Dios está en todo lugar y que Dios es todo conocimiento. Omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. La omnipotencia, que Dios es el ser más poderoso que existe, no hay otro ser más poderoso que Dios. Él tiene todo el poder para crear, para destruir, para hacer funcionar la creación. La omnipresencia, o también lo que se conoce como en otros atributos de Dios, lo que es la inmensidad de Dios, que Él llena todo, porque Él es tan grande que está en todo lugar al mismo tiempo. Y la omnisciencia, que Él tiene el conocimiento pleno de absolutamente todas las cosas, absolutamente todo. Él también es un Dios con sabiduría, la sabiduría es otro atributo de Dios, y es diferente a la omnisciencia, aunque es un aspecto bastante similar, pero la omnisciencia nos describe cómo es el conocimiento de Dios, que Él lo sabe absolutamente todo, pero la sabiduría nos dice que Él, aparte de tener todo el conocimiento, Él también sabe cómo usarlo correctamente. Él también sabe cómo conducirse a través de este conocimiento de una manera sabia. Esa es la idea de la sabiduría. Su santidad, en Él no hay manchas, en Él no hay corrupción. La verdad que Él siempre se expresa con verdad. No hay mentira en Dios, no hay sombra en ese sentido. Dios no presenta tampoco engaño en su boca. Su paciencia, lo que también se le conoce como la longanimidad de Dios, que Él funciona en base a esperarnos, ¿cierto?, al arrepentimiento. La soberanía, que Él tiene todo bajo control, que Él sostiene todo en sus manos, que nada se le escapa. Y en último lugar, la ira de Dios, que tanto como si Él ama a los justos de alguna manera, también Él debe castigar
a los que no lo son. Hay un pequeño resumen acerca de los atributos de Dios. Ahora bien, como habíamos dicho anteriormente, es un poco abrumador ver toda esta lista, entendiendo que son muchos, y los vamos a ir estudiando semana a semana. Pero si pudiésemos clasificarlo de alguna manera, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo podemos, para poder entenderlos mejor o poder recordarlos todos, cómo podemos encasillarlos y poder tratar con ellos de una manera más trabajable? Bueno, la verdad es que se han propuesto algunas ideas. La primera es atributos no morales o naturales de Dios y los atributos morales. ¿Y a qué nos referimos con la moralidad? Es decir, con atributos que tienen que ver con un sentido de... se me fue la palabra. Con un sentido de las virtudes, con un sentido de valores, perdón, esa es la palabra. La moralidad tiene que ver con los valores, por lo tanto podemos encasillar algunos atributos como no morales o como atributos que no necesariamente tienen que ver con valores, ¿cierto? Con relaciones. Por ejemplo, la inmutabilidad, omnipresencia, omnisciencia, que son atributos de su poder de alguna manera, de su esencia. Y los morales, su amor, su gracia, su bondad, su justicia, santidad, que todos tienen que ver con principios valóricos, ¿cierto? Con principios éticos, de alguna manera. Esa es una de las maneras en las que se han clasificado, y ahí tenemos en color azul los morales y los verdes los naturales, los que corresponden a una naturaleza de Dios. Hay otras maneras también de clasificarlos, no solamente en un sentido de ética, sino que también en un sentido de absolutez y de relatividad. Me explico. Los atributos absolutos son aquellos que Dios son los atributos que se relacionan con Dios mismo, y los atributos relativos son los atributos que se relacionan con la creación. Otra vez, los atributos absolutos son los que se relacionan con Dios mismo, Dios con Dios mismo, y los atributos relativos son aquellos que se relacionan con su creación. De esa manera, algunos de los que ya estaban en el otro lado ahora pasan para acá y viceversa. Los atributos absolutos, ¿cierto? Su inmutabilidad, Él no cambia, y eso no tiene necesariamente que ver con la creación, ¿cierto? Su omnisciencia, su eternidad, su grandeza, son atributos que se relacionan con Él mismo, por eso son atributos absolutos de Dios. También su omnipotencia. Y los atributos relativos, que son los atributos que se relacionan con su creación, tenemos todo el resto, ¿cierto? Amor, gracia, bondad, justicia, santidad, todos esos tienen que ver con su creación. También es una muy buena manera de poder entenderlos y de poder apreciarlos. Sin embargo, me parece que hay una clasificación que es la más usada y que es quizás la mejor en este sentido para poder entenderlo más fácilmente, y es precisamente lo que conocemos como la intransferencia de los atributos y la transferencia, o los atributos no comunicables y los atributos comunicables de Dios. ¿Y a qué nos referimos con intransferibles y con transferibles? Creo que justamente lo que es la pandemia nos puede explicar muy bien esta idea. Algo que se transfiere de una persona a otra, algo que yo puedo traspasar de mí mismo a otra persona. En este sentido, cuando fuimos creados por el Señor, al ser hechos a la imagen de Dios, hubo ciertos atributos que Dios comunicó, que Dios transfirió a su creación. Solamente, eso es importante destacar, solamente a los hombres, ¿sí? Solamente a las personas, hombres como sentido genérico de la palabra, quiero decir. Entonces, como este virus, ¿cierto?, que se transfiere de una persona a otra, de la misma manera, esa es como la idea, algo que Dios transfirió, que Dios puso en la persona humana. Por lo tanto, podremos entenderlo de una manera más sencilla, y ahí hay algunos atributos. Por ejemplo, nosotros no podemos poseer la inmutabilidad de Dios. Nosotros constantemente estamos cambiando, estamos aprendiendo cosas nuevas, constantemente estamos
mutando nuestra manera de pensar. Pero Dios no muta, Dios no cambia. Nosotros no podemos ser soberanos, ¿cierto? No podemos controlarlo todo, aunque muchas veces queramos hacerlo. No podemos tener todas las cosas bajo control. Y eso es una gran lección para nosotros, ¿cierto? Poder descansar en el Señor en ese sentido, dejarle en sus manos lo que realmente le corresponde. Otra cosa, por ejemplo, nosotros no somos eternos, ¿cierto? Solamente Él es eterno. Por lo tanto, los atributos intransferibles o los atributos no comunicables son aquellos que solamente le pertenecen a Dios, que son exclusivos de su persona. Nadie más en toda la creación, ni los ángeles, ni los animales, ni nadie posee estos atributos, solamente Dios en la Trinidad. Sin embargo, están los atributos transferibles o los comunicables, que son los que Dios sí puso en cierto grado a nosotros, a los seres humanos. Entendamos eso, que no es en su calidad perfecta. No amamos de la misma manera que Dios ama. No tenemos misericordia de la misma manera que Dios tiene misericordia, pero sí podemos vivir con misericordia. No tenemos la misma sabiduría de Dios, pero Dios sí nos provee el poder andar con sabiduría. Y no somos igual de fieles que Dios, no siempre cumplimos lo que decimos, pero sí poseemos fidelidad hasta cierto grado, en grados muy ínfimos, pero poseemos estos atributos que están aquí en color azul, porque Él nos permitió tenerlos, Él los transfirió a nosotros. Hay algunos teólogos en este sentido que proveen la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia hacia los atributos comunicables. Decidí dejarlos en la parte del color verde por esta misma idea de que se transfieren, ¿sí? Estamos hablando de omnipresencia, ¿sí? De omnisciencia, del todo conocimiento, de toda presencia, del todo poder. En ese sentido estricto de la palabra, de que Él es todo poder, no fue transferido a nosotros, obviamente. De que sí tenemos poder, algo, sí, pero el atributo es omnipotencia, no es potencia simplemente. Entonces, por eso decidí dejarlos en esa categoría y puede ser de alguna manera para poder conversarlo también. Eso es quizás la mejor manera de entender los atributos de Dios: no comunicables y comunicables. No comunicables le pertenecen solo a Dios, solo a Él, y los comunicables tenemos hasta en cierto grado muy pequeño estos atributos. Ahora, ya respondimos un cómo, que era cómo los podemos ordenar. Ahora, ¿cómo funcionan estos atributos de Dios? ¿Cómo funcionan entre ellos mismos? Dios es una especie de actor que de repente está actuando con mucho amor y de repente se cambia la ropa. La verdad de las cosas no es así. Dios no es un actor que va cambiando solamente por el contexto en el que está funcionando, sino que hay que entender una idea que es la simplicidad de Dios. ¿Y qué explica la simplicidad de Dios? Es que los atributos de Dios en ningún sentido son opuestos entre ellos. No se oponen ni están en tensión. Todo funciona armoniosamente como parte del carácter de Dios. ¿Qué explica la simplicidad de Dios? Que los atributos de Dios funcionan como si fuese un tejido, todos están perfectamente entrelazados entre ellos, armoniosamente. Dios no es un personaje que se va cambiando respecto de las circunstancias, sino que Dios es siempre el mismo y funcionando con todos sus atributos siempre en toda plenitud. Una buena manera de poner algunos ejemplos es la siguiente: cómo los atributos funcionan entre ellos. Por ejemplo, su gracia es eterna, ¿sí? Es solamente un ejemplo. Y su gracia efectivamente es eterna. Por ejemplo, su amor es inmutable. Y qué bueno poder saber eso, que su amor nunca cambia. Y entendemos que el amor de Dios, por ejemplo, también es limpio. Y eso nos debería traer bastante consuelo, bastante ánimo, saber que su amor no cambia para con nosotros, siempre es el mismo. Su justicia es santa. Él no imparte justicia como un líder corrupto, ¿cierto? Su justicia es santa, está en conformidad con el resto de sus atributos,
con su verdad, ¿cierto? Otro ejemplo, su poder lo usa sabiamente. Él no, por ser omnipotente, anda usando ese poder ilimitadamente, no, él se autolimita en algún sentido a usarlo sabiamente, a dirigirlo, y todo funciona como un excelente tejido, como todo perfectamente funciona en su carácter. Y el último ejemplo, que de hecho lo cantamos, su fidelidad es grande, ¿cierto? La fidelidad de Dios es grande. Esa es una manera de poder entender cómo funcionan los atributos de Dios. No chocan entre sí, no hay una disputa entre ellos, no hay que estén funcionando este sí, ahora este no, sino que todos siempre están funcionando en perfecta armonía. Siempre han funcionado así. Para terminar, considerémonos de alguna manera y enfoquémonos en los atributos comunicables. Quisiera dejar una enseñanza al respecto de esto para terminar. Por ejemplo, Dios en su santidad nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hay una demanda, ¿no? Al parecer, detrás de ese atributo de Dios hay un mandato para nosotros. No es simplemente, como vimos al principio, quedarnos con el conocimiento de quién es Dios, sino que ahora también poder entender eso y poder vivirlo como Dios espera que lo vivamos. Por ejemplo, Efesios 4:25 nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Como Dios es verdad, tú también debes hablar y andar con verdad. Colosenses 4:25, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Como Dios es sabio, Dios también espera que tú también andes sabiamente. Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Así como Dios es amor, Él también espera que nosotros nos amemos unos a otros. Los atributos de Dios no es solamente para poder ponerlos en un cuaderno de estudio y poder anotarlos, lo cual es bueno, y tenerlos ahí solamente de memoria para poder entender la mente de Dios, sino que esto debe impactar nuestras vidas para que nosotros podamos conducirnos de la misma manera, para que en nuestras posibilidades y en nuestros intentos y en el trabajo con el Espíritu Santo diariamente de purificación, de santificación, podamos alcanzar lo que Dios espera que vivamos. Una última lección que podemos aprender. Acompáñame en su Biblia a la segunda carta de Corintios, capítulo número 3. Dice lo siguiente, el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Estamos mirando al Señor cara a cara a través de como un espejo. Esa es la idea. Y esa es su palabra. Podemos ver al Señor en su palabra. Pero eso no solamente debe dejarnos con un asombro, ¿cierto? Lo cual produce el Señor. Produce un asombro en nosotros. Pero no debe quedar ahí. Sino que debemos ser transformados de gloria en gloria. En que ese conocimiento que estamos adquiriendo del Señor mismo provoque en nosotros un cambio, una transformación hacia alguien más santo y puro. Queridos hermanos, lo que vamos a estar estudiando semana a semana no es para que lo anotemos simplemente, no es para que simplemente podamos entender intelectualmente quién es Dios y cómo es Él, cómo funcionan sus atributos, cómo funciona su carácter, sino que también podamos vivir de manera agradable para Él. ¿Por qué estudiamos los atributos de Dios? Vuelvo a la pregunta al principio. Porque es necesario conocerlo para así poder agradarle correctamente. Oremos. Señor, le damos gracias por este estudio, Señor, breve que podemos tener acerca de sus atributos, Señor, acerca de su persona, de su carácter. Ayúdenos, Señor, a vivir una vida agradable delante de sus ojos, Señor, poder entender correctamente quién es usted y así agradarte en todos nuestros caminos, Padre. Vivir sabiamente, vivir con verdad, en santidad, en su justicia, en misericordia, Señor. Entendiendo que de ti viene el amor, la gracia,
todo don perfecto, Señor, desciende de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos dirijas y que tú uses estos estudios, Señor, para hacer de tu iglesia un pueblo más santo y más puro y más agradable delante de tus ojos, Señor. Oramos en nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos, y espero que este estudio haya sido de bendición.